Un brote me crecía del costado. Creí que era un sueño, desenfocado y turbio. Aunque al principio me asusté, no le hice mucho caso. Ahora pienso que era un efecto de la resaca, pero no me culpo por ello. A la gente no le crece hierba en la piel. Aquello no podía ser real. Pero lo era. Al día siguiente, el brote seguía allí, 1 centímetro de tallo rojizo que rocé con los dedos al vestirme. El sueño regresó a mí en una nube de humo, así como la música, el entrechocar de los vasos al brindar, los besos de Víctor sobre mi piel, el orgasmo, un rastro de sangre en el espejo. Eso me había parecido sangre. Sin embargo, el brote era sólido y se agarraba con fuerza a mis costillas. Tiré de él. No se movió ni un poquito. Permaneció ahí desafiante, mientras yo encerraba bajo llave al grito que pugnaba por escaparse. Alcancé las tijeras, lo corté, me puse el sujetador y la camiseta y me fui a trabajar. Por la noche el brote había crecido. Se había doblado un poco por la presión de la ropa, pero ya medía más de 2 dedos. Entonces sí que grité. Mi compañero de piso entró con una exhalación al cabo de unos segundos, casi más pálido que yo, lo cual era una proeza, teniendo en cuenta que su piel tenía una tonalidad mucho más tostada. ¿Qué pasa? Quítamelo, por favor, quítamelo. ¿El qué? ¿Dónde está el bicho? Aparté la banda del sujetador para que lo viera. Asim se echó hacia atrás, pero el miedo de ambos pudo más que la vergüenza y observó con detenimiento el lugar que señalaba. Pronto se relajó. No tienes nada ahí, Gemma. Habrá volado. Le insistí, pero fue en vano. A ver, lo tienes todo colorado, pero no tienes nada, te lo aseguro. Pero... Tranquila. Asim me acercó la chaqueta que había dejado sobre la cama y me la puse sobre los hombros. Haré un poco de esa infusión de valeriana que trajo mi madre, ¿te parece? Solo ha sido el susto. Me aparté de un golpe. No hace falta. Me voy a dormir. Estoy cansada. En ese momento solo podía pensar que se estaba burlando de mí y que le habría soltado un puñetazo de no estar tan acojonada. Está bien, como quieras. Pero bueno, si me necesitas, estaré viendo una serie. Contestó cabizbajo, y se marchó. Era la primera vez que entraba sin permiso a mi habitación. No sería la última, y aún doy gracias por ello. Asim tenía unos principios que ya querrían algunos, pero no era ningún idiota. Yo sí, porque mi solución fue tomarme un Orfidal, meterme en la cama y desear que el problema se solucionase solo. Obviamente, no ocurrió. Cuando sonó el despertador, los párpados me pesaban como un yunque. Necesitaría dosis extra de café para funcionar, como cada vez que me tomaba un ansiolítico. Por suerte, estaba tan relajada que no me alteré cuando cerré el puño en torno al pequeño tallo. Llamé al trabajo para anunciar que me encontraba fatal y que me iba derechita a urgencias. Y derechita a urgencias que me fui. Me obligué a desayunar allí uno de esos asquerosos cafés de máquina mientras esperaba mi turno. Que ese fuera mi último café en una temporada aún me duele. La doctora me lo prohibió un par de horas después, tras un par de análisis y pruebas rutinarias, donde certificó que solo tenía un eczema debido al estrés. Me dio la baja, me recetó más ansiolíticos y descanso absoluto durante una semana. Le avisaremos si sale alguna anomalía en la biopsia. Si tras esta semana sigue teniendo estos episodios, vuelve y pregunte por mí. De momento relájese y tómeselo con calma. Lo intenté, lo juro. Traté de ignorar que me había transformado en un jardín. Tomé mis drogas, me puse la pomada y me apoltroné en el sofá. A los 3 días, el tallo era más largo que mi brazo y se había ramificado. Ni siquiera la dosis máxima de pastillas evitó el ataque de ansiedad. Cuando recuperé un ritmo normal de respiración y fui capaz de pensar con algo de claridad, busqué las tijeras de podar con las que arreglábamos de vez en cuando las plantas del balcón y volví a cortar el tallo. Después me fui a dormir. Dejé de untarme la pomada. Estaba convencida de que le había servido de abono a esa cosa, y prefería no colaborar con el crecimiento de un imposible que, al parecer, solo yo era capaz de ver y tocar. Tocar. Eso era lo que más me asustaba. Podría haber aceptado que estaba teniendo alucinaciones de no ser porque podía agarrar el esqueje. Tenía un tacto suave,
un tono rojizo en la punta que dejaba tras de sí un tallo verdoso y enhiesto. Era una extensión de mí. Si tiraba de él, el resto del cuerpo iba detrás. Si lo doblaba demasiado, dolía. Durante los siguientes 3 días creció en menor medida, lo que me daba la razón respecto a la pomada. Así que intenté no ducharme para no regarlo. Si funcionaba el abono, debería poder secarlo, ¿verdad? Pues tampoco. Aguanté 2 semanas en las que me lavé lo justo y necesario, inventándome una afección en la piel para sortear las quejas en el trabajo. La doctora me había dicho que tenía un eczema, así que tampoco mentí. Pero pasado ese tiempo, ni siquiera yo aguantaba el olor que despedía, y el brote no había dado ninguna señal de estar muriéndose. Continuaba allí, imperturbable, enganchado a mi costado como si le fuera la vida en ello. Fue entonces cuando tuve la brillante idea. Cortarlo no estaba sirviendo de nada, pero no había probado arrancarlo de raíz. Asim no iba a ayudarme, así que debería hacerlo yo sola. Hice acopio de herramientas, conseguí otro espejo para poder verlo mejor y comencé con los alicates. Dolía. Al principio solo de forma superficial, pero luego se intensificó a medida que tiraba y retorcía el brote. Surgieron algunas raíces, como pelos enquistados, y las corté. Seguí estirando, aunque las lágrimas ya no me dejaban ver. No solo era el dolor, que había pasado también al hombro y a la cadera debido a la torsión, también era la impotencia. Las raíces salían poco a poco, pero no se acababan. La quemazón crecía, se adentraba en mis entrañas y hurgaba en mis órganos. Di un tirón fuerte y la piel se me desgarró. La sangre botó, al igual que el vómito. Me limpié con una toalla y continué, aunque todo se hubiera convertido en rojo. Me ayudé con las tijeras para abrir algo más de carne y facilitar que aquella cepa infernal saliera. El hilo de sangre se transformó en un pequeño afluente y descendió por mi pierna. Me até la toalla en torno a la cadera y seguí con mi trabajo, con un solo propósito en mente: deshacerme de esa cosa. Un pensamiento cruzó mi mente. Si moría, ¿la planta moriría conmigo? ¿O se alimentaría de mis restos hasta que nada de mí permaneciera en el mundo? ¿Tendría conciencia? No. No podía permitir eso. Corté más carne, tiré más fuerte, corté, arranqué, morí. No toda yo, pero sí una buena parte. No la suficiente como para que la planta desapareciera, pero sí como para aceptar que nunca se iría. Me desperté horas o días después en el hospital. Una venda me envolvía el torso, una aguja y cientos de cables me surgían del brazo y mi padre dormitaba en el sofá. El brote seguía allí, pero ya qué más daba. Yo ya lo sabía. El regusto amargo de la derrota paseaba por mi boca incluso antes de que me contaran que Asim me encontró desangrada en el baño y que llamó a emergencias con el tiempo justo para que pudieran salvarme la vida. Tras la recuperación, la planta pasó a un segundo plano. Los siguientes meses fueron un infierno, donde me quedó claro que yo no podía hacer nada para que desapareciera y que nadie me ayudaría. Intenté encontrar una explicación racional a todo, hasta que era una especie de alienígena que se había instalado en mi cerebro y por eso solo yo podía verla. No ha servido de nada. Nadie me cree. Estoy cansada de las visitas al psiquiatra, del tratamiento, de pelear sin descanso para que mi realidad sea aceptada. Solo me queda una opción: lanzar mi orgullo al retrete y mentir, hasta que yo misma me lo crea. Hacer que el brote deje de ser algo extraño, normalizarlo. Pensar que todo el mundo tiene un parásito pegado a su cuerpo al que ignoran para no perder la razón. Quizás sí consiga que desaparezca. Al fin y al cabo, si no se nombra, no existe, ¿verdad? Si acaso, cuando muera aplastada bajo el peso del árbol, que alguien grabe en su tronco: aquí vive Gemma, no estaba loca. Si consiguen verlo, sí.